Espíritu Santo que nos lleve a Dios. El resto de las personas van a ser movidos ya sea por su razón, por su conciencia, por sus emociones o por su tentación. ¿Qué es lo que sucede con el ser caído? El pecado está tan inmerso en la naturaleza del ser humano que lo aleja de Dios. Su razón le dice, no, te la vas a pasar mejor aquí, o podrás recibir a Cristo ya después al final de tu vida. Sus emociones, no, mira, es más agradable la droga, el alcohol, las mujeres, las tentaciones. Y así es movido el hombre. En la creación Adán y Eva, ellos sí tuvieron un verdadero libre albedrío. Ellos sí podían escoger entre lo bueno y lo malo. Ellos sí tenían esa facultad. ¿Por qué? Porque no tenían una naturaleza caída. Eran directamente creados por Dios en plena libertad. Pero ¿qué sucede? Rompió su relación. Génesis 3, 8 a 9. 8 a 10. Viene la tentación a Eva. Eva cae. Estando el marido al lado, no se opone. Y aún recibe y toma el castigo. La manzana, bueno, el fruto, perdón, la manzana es una imagen religiosa, pero no es una manzana. ¿Cuál es el fruto realmente? El fruto es el fruto del discernimiento entre el bien y el mal. Ah, ok, no es no es una manzana. Porque no es la cosa que nos explicaron eso, que no había manzana. Es que no está manzana. Algunos estudiosos se atreven a decir que pudo ser una higuera, pero pues es muy aventurado porque la Biblia no lo dice. Y tampoco es una relación sexual, eso no es. ¿Ok? Es que hay esas interpretaciones, no, ¿qué teorías, qué interpretaciones? Y oyeron la voz de Jehová, Dios que paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es lo que sucede? Habiendo tenido una relación perfecta con Dios, viene la desobediencia, ese es el fruto, la desobediencia. ¿Y qué es lo que sucede con el hombre? Se va atrás, se esconde de Dios, lo rechaza. Es Dios el que tiene que ir a buscarlo. Se rompió esa comunión. Pero no nos quedemos ahí. ¿Qué es lo que sucede con el pecado? O sea, fue una desobediencia. Y a la siguiente generación, ¿qué pasa? Ahí mató a Abel. Viene el asesinato. O sea, es a tal la progresión del pecado. Fíjense, 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. A tal grado degenera el rompimiento de la relación con Dios que lleva inmediatamente de una entrecomillada, porque no lo es, muy entrecomillada desobediencia pequeña, a un asesinato. ¿Ok? Así se degrada. Y vemos el énfasis de su responsabilidad. Ve el versículo 7. Si bien hicieres, esto le está diciendo Dios a Caín, después de que Caín se endureció su rostro porque Dios prefirió la ofrenda de Caín, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Fíjense, ahí está la responsabilidad. Ahí le está diciendo Dios a Caín, cuidado, haz bien, obra bien para que te vaya bien. Y no obstante, ¿qué es lo que hace Caín? Se deja guiar por sus emociones y mata a Abel. Su voluntad fue guiada por sus emociones. ¿Qué viene después? Lamec viene, y viene con una cosa peor. Génesis 4, 23 a 24. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será.
Ahí está diciendo, ¿tú creen que Caín fue malo? Yo voy a ser peor, mucho peor, 70 veces peor. A ese grado viene. Y viene la degeneración total del ser humano, como lo describe Dios en el 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vemos la degeneración en unos pocos capítulos de la Biblia, de haber sido un hombre y una mujer perfectos, creados a la imagen de Dios, capaces de escoger el bien, pero escogieron el mal, y vemos el degenere que hubo en toda la generación. Y vean cómo lo describe Dios, ¿no? De continuo sus pensamientos son solamente mal. Así es como invade el pecado en nuestros corazones. Aún después de salvar a un justo, a Noé con su familia, fíjense, 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Finalmente describe esa maldad, reconoce que ¿dónde está el pecado? En el corazón del hombre. Lo vemos en un niño pequeño. Decía MacArthur, si un niño pequeño tuviera nuestra fuerza, nos mataría por obtener lo que quiere. Porque esa es la condición del hombre. Se refiere a toda la humanidad, no a algunos, a todos. Llega incluso a qué momento, a la rebeldía en la Torre de Babel. 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Finalmente, ¿qué es lo que querían? Deshacerse de Dios. Hacer una religión propia que no tuviera nada que ver con Dios y ser independientes de Dios. Esa es la maldad del hombre. Lo cierto es que no cambió esta situación en el resto de la historia. Fíjense, Isaías 5:7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Se los leo en la Peshita para que sea más entendible. Isaías 5:7, perdón. Porque la viña de Yahweh de los ejércitos es la familia de la casa de Israel, y los hombres de Judá son planta fresca y amada. Esperaba derecho, y hubo violencia. Esperaba justicia, y he aquí clamor. O sea, Dios rescata a su pueblo. Si nosotros vemos, finalmente lo hizo por gracia y soberanamente, no porque su pueblo haya hecho algo, sino Él había prometido y era el plan de salvación. Pero lo salva por pura gracia, y ya es después que les da el pacto de obras. Pero esperaba, Él salvando a ese pueblo, esperaba que hubiera justicia, que hubiera derecho, y se desviaron, hubo violencia, hubo clamor, hubo pecado. ¿Qué es lo que sucede? La caída del hombre, todo esto que vemos, todos estos pasajes que vemos del recorrer primero tan pronto de la Biblia, en Génesis, cómo se degrada la condición del ser humano, y esto continúa durante todo el Antiguo Testamento, vemos que el pecado, esa caída, distorsionó la voluntad de todo el ser humano. Por un hombre se contaminó a toda la descendencia. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, hay un pecado que está en nuestra naturaleza, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Todos pecamos. Todos pecamos. No hay inocentes.
En nuestros pecados, es en nuestros pecados que morimos si no tenemos a Cristo. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Finalmente, esa es la condición. Viene a tal degradación la condición del hombre que permite el pecado en su vida, que es nuestros pecados, el de cada uno. Nuestros pecados nos van a llevar a la muerte. El pecado afecta a todas las partes y a todas las facultades del hombre, espíritu o alma y el cuerpo. Todo está infectado por el cuerpo. Por ello es que es cautivo el enemigo. Fíjense, Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está nuestra condición de como caídos, como seres caídos, que ¿quién es el que opera en nosotros? Satanás. Es el enemigo quien estamos a la merced sin Cristo, estamos a la merced de Satanás. ¿De acuerdo? Obviamente, ya lo vimos, Satanás obra dentro de la permisión de Dios, ¿ok? Pero finalmente eso sucede. Juan 8:4, déjenme ver si es... Sí. Juan 8:34 y 44. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Finalmente, esa es la condición del hombre. Sin Cristo, no somos más que hijos de ira, hijos del diablo, sujetos a cuestiones pecaminosas. El pecado es más que un acto, es un estado o es una condición de nosotros. Es justamente por ello que el pecado está tan impregnado en el ser humano que no busca de Dios. ¿Se acuerdan que lo leímos en Romanos 10:11? ¿Cuándo lo va a buscar? Nunca, nunca busca de él. No es un títere, no obstante, ¿ok? Porque el hombre no es que está siendo llevado como un títere hacia el mal. Finalmente nosotros tomamos libres decisiones, pero no libre albedrío para ir a Dios. Tenemos cierta libertad y libremente pecamos. Nadie nos fuerza a pecar. Nadie nos dobla la mano para pecar. Pero la verdad es que el verdadero hombre libre, cuando se habla de un hombre libre, es cuando Cristo está en ese hombre. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad es algo que recibimos. No es algo que está en el hombre, no es algo que nos pertenezca. ¿De acuerdo? ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Vemos cómo está la condición del hombre? Ok. Por ende, decir que la voluntad es soberana es un absurdo. Porque la voluntad no es soberana, no guía al hombre. La voluntad es guiada por las emociones, por los pensamientos, por las tentaciones que llevan al hombre. ¿Ok? Entonces, quien habla de libre albedrío está haciendo mal. Finalmente, ¿qué es lo que va a pasar con el hombre? El hombre va a optar o va a escoger conforme a lo que hay en su corazón. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Ahí está. Es finalmente
ello lo que demuestra y lo que va a llevar nuestra voluntad. Eso que hay en el corazón del hombre es lo que nos va a guiar.